Bueno, muchachos, iniciando 10 minutos después de lo esperado, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de tipos, ¿cierto? Hasta ahora, nuestro interpretador, ¿qué podíamos hacer? Inicialmente nuestro interpretador, ¿cómo comenzó? Solo primitivas. Después, ¿qué pasó? Condicionales. Después, ¿qué agregamos? Condicionales, no, el LED. Ligadura. Luego, ¿qué más asignamos? ¿Cómo? No, es el LED. Después agregamos procedimientos. Después agregamos procedimientos recursivos. Después de procedimientos recursivos agregamos asignación. Y después de asignación agregamos paso por referencia. Ahora vamos a agregar un nuevo juguete, que son los tipos. Entonces, muchachos, uno de los conceptos fundamentales en los lenguajes de programación es el concepto de tipo. Los tipos definen las estructuras de almacenamiento y pues cómo se van a representar. Y además el tipo determina cómo se interpreta el contenido en la memoria. Un error de tipo se produce cuando se aplica una operación con datos con características diferentes a las esperadas. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos lenguajes fuertemente tipados, ¿cierto? Que no emiten errores de tipos. Ejemplo, Pascal, C++, Java, etcétera, etcétera, etcétera. Y los lenguajes débilmente tipados tienen cierta flexibilidad con los errores de tipos, como Python y Scheme. ¿Sí? Tenemos esas dos clasificaciones. El análisis de tipos es un proceso dentro de un lenguaje de programación. Y el análisis de tipo se utiliza para evitar se presenten errores de tipos en ejecución. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Para el análisis de tipos vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que vamos a ver que un valor expresado tiene un tipo T. ¿Qué es un valor expresado, muchachos? ¿Qué es un valor expresado? ¿Qué es un valor expresado? Lo que ve el ¿quién? Programador, ¿cierto? Recuerden que el valor denotado es lo que almacenan las variables y el expresado es lo que ve el programador. Ahora, ¿qué quiere decir? Todos los valores que va a ver el programador deben tener un tipo, ¿cierto? Entonces, muchachos, el analizador asigna un tipo para cada expresión en el programa. Si una expresión E se le asigna un tipo T, entonces siempre que sea interpretada, su valor de tipo será T. Ejemplo, si tenemos un número y luego tenemos almacenado un número en alguna variable y volvemos a volver a preguntar por ese número, ¿qué esperamos? Un número, ¿cierto? Y esta propiedad hace que un sistema de tipo sea adecuado, o sea, que tenga sonido, ¿sí? Es decir, que cuando le asignamos un tipo a una variable, durante toda la ejecución, pues esa variable va a tener el mismo tipo. Entonces, muchachos, seguimos por acá. El analizador, ¿cierto?, debe inspeccionar también cada invocación de una operación en el programa con el fin de verificar que los operandos sean del tipo adecuado. Si no puede determinar si los argumentos son del tipo apropiado, entonces se dice que esta invocación genera un error de tipos. Es decir, que cuando usted envía a una invocación un operador de algo que no espera, de un tipo que no espera de generar un error de tipos. Por ejemplo, intentar sumar dos cadenas de texto. Eso va a generar un error de tipos. Si se detectan errores de tipos, el analizador puede tomar algunas acciones, las cuales son, primero, rehusarse a ejecutar el programa, es decir, rechazarlo de plano, cosas que hacen Java o C++, y a intentar aplicar medidas correctivas, como el caso de JavaScript que lo hace a su manera, ¿sí? Bien, en el diseño del lenguaje se define cuáles tipos hay. En algunos lenguajes los valores incluyen la etiqueta para indicar su tipo. Esto es llamado tipado dinámico. ¿En qué se presenta tipado dinámico? Que en ejecución se determinan los tipos. ¿Qué lenguajes son tipados dinámicamente? Ejemplo, Python, ¿sí? Porque yo puedo hacer esto. X igual a 3, ¿cierto? X es una variable y toma 3. ¿Qué tipo va a tener? Entero. Y si yo digo X igual a perro, es un string, una cadena de texto. Y ahora, bien, bueno, ¿cuáles son? Ahorita hablo de estático. Y los lenguajes tipados dinámicos son revisados con predicados, number, string, entero, bla, bla, bla.
Las desventajas, ¿cierto?, del tipeo dinámico que manejan lenguajes como Python, especialmente o PHP, es que insertar y revisar pues, etiquetas puede adicionar tiempo de ejecución y no soporta abstracción de datos. Es decir, ¿ustedes recuerdan la abstracción de datos de FDP? ¿Qué era abstracción de datos? Poder generalizar una función. Ejemplo, tiene una función que suma y otra que resta los mismos números. ¿Usted qué puede hacer? Recursión no. Generar una sola función que te haga las dos cosas. ¿Ustedes no recuerdan eso de FDP? Correcto, exactamente. Si usted, y ustedes deben acordarse porque yo sé que a ustedes les enseñó alguien que maneja eso bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién les dio hipo? Ah, bueno, eso está muy bien. Bien, muchachos. No, está bien, ¿no? No, él es muy bueno en su área. ¿Sí? En otros lenguajes, los valores pueden representar, por ejemplo, un entero y un carácter. Dichos lenguajes tienen un tipo de ejecución no tipado. En lenguajes con modelos de ejecución no tipados normalmente no se detectan operaciones inapropiadas en tiempo de ejecución. Ejemplo, en PHP ustedes pueden sumar un número con un carácter y eso no le va a dar ningún error. ¿Qué creen que da de salida? No, ya les voy a mostrar qué da de salida. Eso es una desgracia. ¿Sí? Lo siento mucho, yo criticaré PHP hasta que me deje de dar dinero. ¿Sí? No, porque PHP da de... Ustedes saben que PHP da de comer, ¿no? ¿O no? PHP da de comer y eso hay que valerse, ¿sí? No mentiras, PHP lo que pasa es que es un lenguaje un poco incómodo para programar porque, digamos, pues no sé, desde mi punto de vista se favorece mucho el código espagueti. ¿Cuál es el problema del código espagueti? Cuando usted llega y le toca revisar eso es que ya encuentra el inconveniente de revisar código espagueti. Bueno, muchachos, por ejemplo, A igual a 3, ¿cierto? Hecho A. Ese A igual a 3, ¿cierto? Vamos a imprimirla. Es verdad que esto es con punto y coma. Hecho SA. Vamos a ver si me imprime. PHP no se encontró la orden. Bla, 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 bla. Eso ni lo tenía instalado, muchachos. No quiero ir ahí. No, yo aquí lo hago en un momentico, muchachos. Tranquilos. Y además, ¿por qué falta tanta gente? Después de ese parcial salieron aburridos. Pero muchachos, este curso lo tienen que ver para graduarse. O sea, es conmigo o es con otro, pero lo tienen que ver. Salieron a cancelar. Ahora la otra opción, creo que el próximo será abrir en Cali este curso, ¿no? Creo que lo van a pedir. Ah, ¿verdad que sí? Aquí es que aquí en Tuluá está semestralizado. Eso, ¿qué más cuentan? Yo siento que falta como la mitad de la gente. Más de la mitad. Muchachos, tomen en cuenta. Al final, lo siento mucho si alguien va a perder, pero me toca dejarlo. O dejarla. Tengan en cuenta eso. Bueno, esperemos que instale. ¿Qué tal viendo una instalación de PHP? Muy entretenido, ¿no? Esperen. Es PHP-R. Esperen, yo miro a ver si funciona. Creo que aquí va punto y coma. ¡Ah! PHP. Entonces, A igual a 3. Hecho. Hagamos una cosa. Vamos a un editor. Tampoco está instalado. Yo aquí no tengo nada, carajo. No es una grosería. Esperen, yo veo algo. PHP. Entonces, ASA igual a 3. Hecho SA. Vamos a ver si funciona. Escape. Ah, no, verdad que este no tiene. PHP archivito. ¿En serio? ¿Por qué? Ah, porque es punto y coma.
Ay, muchachos, la verdad olvidé PHP, qué vergüenza. Control X, yes. ¡Ah! Bien, ahí apareció el Trello, ¿vieron? Esperen, le meto un salto de línea. Listo. Ah, falta el punto y coma porque si no esta cosa llora. Listo. Listo. PHP. Archivito.php. Ahí ven el 3, ¿no? Ahora hagamos algo. Vamos a hacer cochinos. ¿Sí? Con esto. Vamos a hacer sb igual a perrito. ¿Cierto? Y voy a hacer sc igual a sa más sb. ¿Cierto? Punto y coma, punto y coma. ¿Qué creen que va a pasar? Miren lo que pasa. 3. 3, 3. Muchachos, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, 3. Esperen acá. Es que puse el contralágine antes. Y voy a poner hecho. Eco es pues como la salida. Muchachos, intento sumar 3 con perro y sale 3. ¿Sí? Eso es que el lenguaje no hace ningún control de tipos. ¿Estamos ahí? Ejemplo como Python que tiene tipado dinámico, ¿cierto? Entonces A igual a 3, B igual a perro, ¿cierto? Tengo A, tengo B, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer A más B. ¿Qué dice ahí? Estás intentando sumar un entero con un. Y miren, que esto hace tipado dinámico. Type A, ¿qué tipo le puso? Entero. Y type B, ¿qué le puso? String. ¿Sí ven la gran diferencia? O sea, eso es tipeo dinámico. ¿Sí? PHP no hace eso. ¿Sí? Entonces, pues, mucho cuidado al programar en esas cosas. Sí, son lenguajes fáciles de usar. Realmente programar web en PHP es rápido, pero pues tiene sus inconvenientes. ¿Sí? Entonces ustedes deben ser unos desarrolladores muy cuidadosos. La gente que apoya PHP pues dice eso, que es culpa del desarrollador los errores. Y tienen parte de la razón. ¿Sí? Bien, muchachos. Preguntas hasta aquí, sentimientos. Bien. Sentimientos no hay. Ok. Entonces ya les mostré unos ejemplos, ¿cierto? Bien. Entonces, pues, la multiplicación de 2 caracteres, con lo que hicimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando usted hace eso, cuando usted hace multiplicación de cosas que no son, entonces el hardware hace lo que le sea la gana y le envían una respuesta, ¿cierto? En el caso, tomó perro como 0, ¿sí? Ahora bien, muchachos, esto es llamado un diseño político, ¿sí? Es un diseño político. Ya ustedes lo que tienen que ver con la política, pues... Los lenguajes tipados evitan estas dificultades porque hacen un chequeo, ¿cierto? Los lenguajes tipados hacen un chequeo previo, es decir, cuando se va a compilar se revisa sintaxis y se revisa, ¿qué? Los tipos. Entonces, muchachos, a nuestro lenguaje le vamos a agregar más y más y más y más cositas, ¿sí? Miren las nuevas cositas que aparecen, ¿sí? Yo tengo ganas como de darles todo a ustedes del curso, hasta hilos. Vamos a ver, ¿sí? ¿No? Bueno, pues que los veo tan contentos que valdría la pena, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces un tipo puede ser entero, booleano o tipo, ¿qué? Expresión. El tipo de expresión lo vamos a representar así, como el tipo de expresión, como una expresión, barra, estas son las entradas, estos son los argumentos, y esta es la salida, el output. ¿Sí? Esta es la salida. ¿Sí? ¿Cuál símbolo? Como digamos el mayor pero más grande o el menor más grande, o sea, ese que tiene tipo. Este de acá. ¿Este de acá? No, antes del tipo. Sí. ¿Ah, estos? Son un escape en látex. Esto es entorno matemático. Esto es entorno matemático.
¿Sí? Esto, aquí realmente hay dos signos pesos y aquí viene esto, porque eso no se puede sacar en entorno normal. Eso toca en entorno matemático. Profe, pero eso sí ya no está inmerso en lo de que hemos hecho anteriormente, No. definiendo un número como... Sí, pero ya ahora vamos a definir qué tipos son las variables. O sea, vamos a implementar un cheque, vamos a implementar este tipado estático. Es decir, vamos a decir qué es cada variable. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. O sea que antes de ejecutar vamos a verificar los tipos. ¿Sí? Ahora, si usted ahora envía un tipo incorrecto, le va a dar un error de racket. Usted, por ejemplo, intente sumar una variable con una cadena. Eso le va a dar un error de racket, un error del interpretador. Ahora esos errores los vamos a controlar nosotros. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Esos errores de tipos. Bien, muchachos, los tipos incluyen los tipos base para enteros, booleanos y tipos para procedimientos. En procedimientos vamos a validar que efectivamente reciban los mismos tipos de entrada y sea el mismo tipo de salida. El procedimiento, ¿cierto? El tipo es los argumentos separados por asterisco y el tipo de su resultado. Entonces, muchachos, cuando se permite explicitar los tipos de los programas, se suele hacer expresiones de tipos, ¿cierto? Entonces, muchachos, la propiedad, un valor expresado v es del tipo t, se define de la siguiente forma. Un valor tipo entero es sí y solo sí, es un entero. Un booleano sí y solo sí es booleano. Y un tipo t1 asterisco t2 asterisco tn, vamos a obtener un tipo t de salida sí y solo es un probval, ¿sí? Bienvenidos a estas ecuaciones, muchachos. Aquí van a salir ecuaciones, ¿sí? Bien, asimismo, en este lenguaje cada valor expresado tiene como máximo un tipo. Sin embargo, no siempre es posible determinar el tipo en tiempo de ejecución, ¿cierto? A veces no es posible determinarlo en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, eso lo vemos luego. Entonces, muchachos, los tipos que vamos a tener son, por ejemplo, el tipo de even. ¿Even qué es, muchachones y muchachonas? Pregunta si algo es par. Entonces yo este señor, yo lo llamo como, uy sí muchacho, está bonito, como even. Pregunta de X. Entonces a ese señor even, ¿qué le entra? Un número. ¿Y qué escupe él? ¿Qué nos arroja? Si es verdadero o falso, ¿qué es? Un booleano. Si ven el tipo even, es un procedimiento que le entra un entero y escupe un booleano. Ahora miren este. ¿Por qué más es así? ¿Qué significa eso? Pónganle energía, muchachos. Ustedes son muchachos y muchachas de 18. Entran dos enteros y sale un entero. ¿Qué pasa con este? Le entra un entero y devuelve... No. Devuelve un procedimiento que espera un entero y arroja un entero. Miren este. Esto es un procedimiento. No, esto es un procedimiento que recibe un entero y saca un entero. El segundo argumento es un entero y la salida total es un booleano. Observemos. Lambda de f de x devuelve even, ¿cierto? De f de más x, 1. ¿F qué es? Este es el procedimiento. ¿INT quién es? X. ¿Y el booleano quién lo escupe? La evaluación de even. Ahora bien, ¿este entero de dónde viene? ¿Este quién es? ¿Este quién es? El x. Y este procedimiento que espera un entero y escupe un entero es y. Y este sería más x, y que arroja un entero. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque aquí viene lo bueno de FLP. Dígame. ¿Cómo? Dice si algo es impar o no. Un número. Bien, muchachos, les voy a sapear esta. Menos 32,26, ¿cierto? Ya es algo que está evaluado. Entonces esto es sencillamente entero. Es un entero. Porque ya estoy restando, ¿sí?
Ya estoy evaluando el procedimiento, eso es lo que él devuelve. Ahora bien, muchachos, ¿esto qué es? A ver, muchachones. Esto es un procedimiento que recibe un X, TX, el tipo de X que no sé qué es, ¿cierto? Observemos. X es algo que recibe un entero y devuelve un T que no sé qué es, ¿cierto? Y esto a su vez devuelve un T. ¿Sí me entendieron o no? ¿Este X qué es? Es un procedimiento que recibe un entero y devuelve un T. Al evaluarlo, ¿qué me devuelve el procedimiento? Un T. Que es todo esto me devuelve T, que es la salida de este procedimiento. ¿Vale? No me preocupen, muchachos, que esto es como el 30% del segundo parcial, ¿sí? Esto viene una expresión larga y bueno, sáquele las ecuaciones. Es lo que estamos haciendo, ¿sí? Espero que esta segunda parte sea más de su agrado, ¿sí? Bien, yo sé que estoy vendiendo, es como un vendedor de enciclopedias hoy en día, ¿sí? Pero no me pienso rendir. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa con esto? ¿Esto qué es? ¿Que recibe qué? ¿Qué es recibir? ¿Por qué? ¿Por qué por el if? No, pero eso se considera booleano. 0 y 1. Sí, pero eso se considera un booleano. Recuerden que ya introducimos el tipo booleano. Y que retorna un entero. ¿Por qué? Porque esto aquí que debe de ir. Es un procedimiento, por supuesto. Procedimiento que recibe un booleano y devuelve un entero. Háganle con este, a ver. ¿Este qué es? ¿Este tipo qué es? ¿Ahí está bien o no? No, porque es que este F, ¿qué recibe? Ah, yo el X no sé qué es, tienen razón. No, el X no puedo saber qué es. El X no puedo saber qué es, tienen razón. Recibe un y retorna un. Ajá. Y eso retorna a su vez un entero. ¿Por qué? Aquí falta algo, me equivoqué en algo. Asterisco, TX y a su vez devuelve un entero. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? ¿Quién es este? Este es F. Este de aquí, ¿quién es? X. La evaluación de f de x, ¿qué me da? ¿Qué tiene que dar? Cuando yo evalúo f, ¿qué me tiene que dar? Un booleano obligatoriamente. ¿Por qué? Para el if. Y esto obligatoriamente es un entero. Vamos con el último, ¿sí? El último, ¿cómo sería, señores y señoritas? ¿Cómo sería? Si usted observa estos dos, x, el 3, esos deben devolver lo mismo, entonces este x quería de ser un entero. Y devuelve un procedimiento que recibe un entero, ¿seguro? O un booleano, y que arroja el if de y, debe ser un booleano. ¿Y qué devuelve esto al final? Un entero. Entonces, muchachos, ahora el código que ustedes trabajaron en el parcial, ¿cierto? Para el segundo parcial, ¿qué va a tocar hacer? Sacar estas expresiones, ¿sí? Eso es lo que viene, ¿sí? No, eso espero pues que esa parte sea totalmente de su agrado, ¿sí? Ahora bien, el lenguaje que se está diseñando será fuerte y estáticamente tipado. ¿Qué quiere decir que sea fuerte? Exactamente, o sea que no se admiten errores de tipos. No vamos a ponernos a solucionar las metidas de patas del programador, ¿sí? El programador tiene que aprender a hacer las cosas bien. Y ustedes pues como parte de diseñadores de este lenguaje de programación no van a aceptar esas cosas.
Ahora bien, muchachos, y estáticamente, y que se indican, ¿sí? Que se indican también. Entonces, muchachos, un error de tipo será aplicar un entero o un booleano a un argumento, intentar aplicar un procedimiento primitivo a un número errado de argumentos, intento aplicar una primitiva que espera un entero, o intento usar un no booleano como qué, como la prueba de qué, condicional. Los errores, como la división por cero, son errores de ejecución, no son considerados errores de tipo, son errores de programación, el programador tiene la culpa, ¿sí? Bien, muchachos, pónganle energía, carajo, ¿sí? Seguimos, pónganle ganas a esto, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, no, ni así. Muchachos, les vendo la última enciclopedia, ¿sí? De FLP, ¿la compran? Un libro de FLP totalmente empastado, con pasta dura, ¿sí? No, y como, no, muchachos, yo siempre cambio esto, siempre lo cambio. Bien, muchachos, se definirá un procedimiento type of expression que da una expresión es y un ambiente de tipos, ahora ya van a aparecer los ambientes de tipos, que asocia cada variable con un tipo, asigna es a un tipo t. ¿Qué quiere decir? Vamos a coger cada expresión y le vamos a asignar un tipo, y lo vamos a almacenar en un ambiente de tipos. El análisis estará basado en el principio que si se conocen los tipos de valores de cada una de las variables, se puede deducir cuál es el tipo de expresión. El procedimiento type of expression se comportará de la siguiente manera. Si la expresión es un número, entonces el resultado será un entero. Si una expresión booleana, el resultado true o false será, ¿cuál será la salida? Un booleano. Si la expresión es una variable, entonces el resultado es del tipo especificador torten m. ¿Cómo así? Vamos a buscar qué tipo es esa variable dentro del ambiente de tipos. Ya vamos a tener dos ambientes. ¿El primer ambiente qué hacía? ¿Qué hacía el primer ambiente? Ay, muchachos, imposible. El primer ambiente que vimos. Tengo ganas como de decirles que ya no les voy a dar más que lean. Ahora sí me prestaban atención. El primer ambiente es que vimos que era. Pues lo normal es para almacenar variables, estaba el vacío, el extendido, el recursivo. ¿Sí? Esa misma vaina. Bien, muchachos, seguimos por acá. Entonces, muchachos, cuando recibe un número entero, type of expression que retorna entero. Si recibe true o false, booleano. Y si rcibe un identificador que va a retornar apply m sobre el ambiente de tipos. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, una expresión de la forma si condición 1, y condición 3, y condición 3, y condición 3, y condición n, entonces consecuencia, se llama una regla de tipamiento. Vamos a ver las reglas de tipamiento, ¿sí? Entonces, muchachos, si tenemos una expresión de la forma RAIDOR, RAN 1, RAN 2, hasta RAN n, entonces el RAIDOR, ¿qué viene siendo? ¿Qué debe ser el RAIDOR? Es un proc, obligatoriamente. Y estos son expresiones, ¿cierto? Entonces, el tipo de resultado se infiere del tipo de operador y los tipos de los operandos, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué debe ser obligatoriamente? ¿Tipo qué? Procedimiento, lo hice. Tipo procedimiento, ¿sí? Ahora bien, si el tipo de operador es T asterisco T2, bueno, asterisco, entonces deben haber exactamente ¿qué? N operandos y el tipo del iésimo debe ser Tetsui. Y si las condiciones se mantienen, entonces el resultado de la aplicación del tipo de resultado será un procedimiento tipo T. Entonces algo que ustedes deben tener presente, muchachos, es que si ustedes tienen T1, asterisco T2, asterisco T3, asterisco Tn, ¿cierto? Implica un T. Cuando evalúan este procedimiento, ¿qué les va a devolver? Un tipo T, ¿cierto? Ahora bien, ¿cierto? Si yo estoy haciendo la aplicación, que tengo esto, ¿cierto? En la tipo de aplicación, ¿yo qué tengo? Yo en la aplicación tengo lo siguiente. Tengo ¿cierto? El segundo argumento, ¿cómo es? T1
asterisco, T2 hasta asterisco, Tn. Esta salida, esto va a ser igual a ¿quién? A T. ¿Porque es la evaluación de quién? Del procedimiento, ¿cierto? Entonces, muchachos, este T1 se relaciona con este T1, este T2 se relaciona con este T2 y así sucesivamente. Esas son las validaciones que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Afortunadamente el proyecto no tiene tipos, pero esto se en el parcial, ¿sí? Ahora sí, nace esta regla de tipamiento para los evaluación de procedimientos. Cuando usted evalúa la evaluación de procedimientos, el RAIDOR, ¿qué es? Debe ser un procedimiento, ¿cierto? Luego, el primer argumento debe ser T1, el segundo argumento debe ser T2 y el enésimo argumento debe ser T. Si esto se cumple, entonces la evaluación del tipo de procedimiento nos va a volver T. Es cuando ustedes tienen proc acá y tienen argumento 1 y hasta argumento n, ¿cierto? ¿Esto qué les va a dar? Tipo, esto va a ser igual a ¿qué? A tipo T. Esta regla la deben tener muy presente porque esta regla es el clásico error en el parcial, ¿cierto? Confunden la expresión procedimiento con la evaluación del procedimiento, ¿sí? Eso lo confunden mucho. Entonces deben tener cuidado, muchachones y muchachonas. Miren este es un condicional. Entonces, el test expression, ¿qué debe ser? Un booleano. Y el true es y el false es deben ser iguales, deben ser del mismo tipo, ¿sí? Deben ser del mismo tipo. Si esto se cumple, un if, que me va a devolver un tipo T. El tipo T es el tipo de trues and false. ¿Qué quiere decir? Trues and false deben tener el mismo tipo. Bien, muchachos, ahora sí, para el caso de una expresión tipo procedimiento, el tipo asociado es este de acá. ¿Sí ven la diferencia entre procedimiento y evaluación? El procedimiento en sí mismo, ¿qué me devuelve? ¿Qué tipo tiene un procedimiento? Solito. No, señores, están equivocados. La expresión procedimiento, ¿qué tipo suele tener? En forma general. T1 asterisco, T2 asterisco, T3 hasta asterisco Tn y la salida es T. Si yo evalúo ese procedimiento, ¿qué me arroja? ¿Solamente qué? T, correcto, solamente T. Y está la regla de creación de procedimientos, ¿cierto? Básicamente, muchachos, cuando yo tengo un procedimiento, ¿cierto? X es igual, el primer argumento es T1, hasta el enésimo argumento es T1. Entonces, ¿cuál es la salida? Va a ser esta ecuación, ¿sí lo ven? Tipo del primer argumento, tipo del segundo argumento, tipo del enésimo argumento, salida del procedimiento, ¿sí? La anterior regla tiene un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se encuentran los tipos T1 hasta Tn si las variables no están ligadas? ¿Sí me siguen que las variables no están ligadas? Porque es que yo tengo este problema. Creo que no lo habían detectado. Igual. A, B, C. Y hace eso a cualquier cosa, ¿sí? ¿Cuál es la expresión de tipos de este señor? Sería T sub A, asterisco, T sub B, asterisco T sub C, y esto aquí me va a sacar un T, y la salida es T. Pero ¿cuál es el problema de esta expresión? Yo no sé qué es T sub A, T sub B o T sub C directamente. ¿Qué tendría que hacer yo para saberlo? Para saber qué tipos son. ¿Cómo? No sin evaluarlo. Recuerden que esto se hace en tiempo de ejecución. Tienes que entrar a revisar el cuerpo. ¿Cómo se están usando? O sea, tienes que entrar a evaluar el cuerpo y ahí ya puedes saber qué tipos son, ¿cierto? Y para esto, muchachos, vamos a ver dos estrategias. Una que se llama chequeo de tipos, ¿cierto? Donde el programador brinda la información. ¿Qué quiere decir? En el chequeo de tipos, esto le voy a decir que es un entero, esto es un booleano y esto es un tipo T. O sea, yo lo voy a decir directamente en el chequeo de tipos. Y en la inferencia, que es lo bonito de esta parte, vamos a analizar el cuerpo y vamos a inferir, a partir de ecuaciones, solucionando sistemas de ecuaciones, cuál es el tipo, ¿sí? ¿Vale? ¿Listo? ¿No?
Bueno, igual no importa, ¿sí? Bien, muchachos, ahora, ¿cierto? Vamos a implementar, no, pues si ustedes no prestan, si ustedes no están emocionados, yo sí, me encanta este tema, ¿sí? Entonces, muchachos, sí, me gustan las materias raras, de hecho. Entonces, bien, muchachos, las materias pues así que a nadie le gusta. Entonces, en un lenguaje de chequeo de tipos, se requiere que el programador incluya todos los tipos, es decir, el programador le va a decir todos los tipos. Eso lo vemos nosotros en lenguajes como C++ o Java. En C++ o Java, ¿qué tiene que pasar cuando ustedes programan? Se toca especificar el tipo de cada uno. Eso es un lenguaje que trabaja con chequeo, ¿sí? Ahora bien, para hacer chequeo necesitamos cambiar los procedimientos y los procedimientos recursivos para poder incluir los tipos. Ahora, muchachos, ¿qué va a pasar? Antes del identificador vamos a agregar el tipo, ¿sí? Antes de los identificadores. Recuerden que una lista de identificadores separados por comas, y acá lo mismo. Vamos a decir qué tipo de salida tiene el identificador. Recuerden que los procedimientos recursivos decimos directamente el identificador. Entonces, este es el nombre del procedimiento, ¿no? Este es el nombre del proc. Entonces, ahora vienen los argumentos separados por comas y cada uno tiene su tipo, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Simplemente hemos hecho un cambio de la gramática. Agregamos ahora que tenemos que tener tipos. Y pues aquí viene la especificación de la gramática, ¿sí? Una lista separada de tipos, de identificadores, ¿cierto? Separados por comas y luego una expresión. ¿Y ahora qué viene acá? Viene tipo identifier, ¿cierto? Recuerden que nosotros en los procedimientos recursivos, recuerden que eso puede entrar en la versión del opcional, aunque no lo puse en el parcial. Y viene una lista separada, pues, de tipos, seguidos por el identificador, separados por comas, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿y ahora qué definimos en la gramática? Los tipos. ¿Qué tenemos? Tipo entero, tipo booleano y tipo, ¿qué tipo es este? Procedimiento. Que es una lista separadas por asteriscos de tipos, ¿sí? Detalle expresión, ¿sí? Bien, muchachos. Miren ahora, miren cómo cambió eso. ¿Qué cambios hay en chequeo? ¿Qué cambios observan, muchachos, muchachonas? Le colocamos ahora, miren acá, ahora decimos qué tipo es cada cosa, ¿sí? Recuerden que ese era el problema que había, que cuando entran los procedimientos, yo no sé qué tipo es eso. Pues bueno, en chequeo le decimos, hey, yo le digo a usted todo, le hago la vida fácil, ¿sí? En inferencia es lo del rico y delicioso, ¿sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué tipo es factorial? Le entra un entero y ¿qué saca? Un entero. Y esa es la ecuación. Entonces, muchachos, cuando yo vea, ¿cierto? Muchachos, cuando en el parcial les puede aparecer algo así. Entonces diga, ¿cuál es la ecuación de tipos? Pues yo esperaría ver algo así, ¿cierto? Segundo parcial es así, ¿sí? También podría escribir eso. ¿Qué diferencia ven ahí? ¿Qué ha pasado? Que ahora le decimos, ¿cierto? Dentro de los procedimientos, ¿qué tipos tiene? ¿Qué tipo debería ser esto? Bool, asterisco entero, ¿y cuál es la salida? ¿Cuál es la salida de esto? Un entero, pues son estos dos, ¿sí? Este es el tipo de sum. Entonces, muchachos, ya se ha definido que es una expresión de tipo, y una expresión de tipo denota un tipo, ¿cierto? Pero ¿qué es un tipo? ¿Sí? Vamos a definirlo. Por acá está definido. Un tipo, ¿cierto? Vamos a tener dos variantes, que es el data type. Vamos a tener tipo atómico, que es básicamente un símbolo, o vamos a tener tipo procedimiento. Un tipo de procedimiento tiene, pues la primera parte son las entradas, que son una lista de tipos, y la segunda parte que es un salida, que es un tipo. ¿Estamos ahí, muchachos? Bueno, data, bla, 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 una expresión, bueno, eso igual, no eso es lo importante acá. Entonces, muchachos, las constantes intype y booltype son, pues, sencillamente abreviaciones de esto. ¿Sí lo ven? Intype, ¿qué es? Un tipo atómico cuyo símbolo es un entero. Y booltype,
es un tipo atómico cuyos símbolos son boolean, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora debemos definir un procedimiento Spine Tile Expression que calcula el tipo denotado. Entonces, el revisor checker siempre llamará Spine Tile Expression siempre que necesite utilizar. Es decir, cuando yo tengo una expresión, ¿cierto? Yo necesito saber qué tipos son. Si es tipo prod value, entero, bueno, atómico o procedimiento. Entonces va a existir este Spine Tile Expression, que aquí es explicado, ¿cierto? Él recibe una expresión de tipos, ¿cierto? Si la expresión es de tipo, muchachos, si la expresión es de tipo entero, ¿qué devuelve? Tipo entero. Si es un booleano, ¿qué devuelve? Un booleano. Si es un prod type, aquí viene lo delicioso, ¿cierto? ¿Qué debemos de hacer? Expandir ambos. ¿Ya lo ven? Debemos expandir ¿quién? Los args. Spine Tile Expressions, pues es un map, básicamente, si lo ven acá. Eso es una lista de argumentos. Entonces debemos coger argumento 1, argumento 2, hasta argumento n y saber qué tipos son. ¿Estamos ahí? Y finalmente hacemos Spine Expression ¿de quién? Del resultado, ¿cierto? Es básicamente lo que hacemos. Bueno, el checker implementará como un procedimiento que recibe una expresión en un ambiente de tipos y retorna el tipo que es correspondiente a ella o un error, pues si no lo encuentra. El revisor que corresponde al procedimiento Tile Expression tendrá cláusulas que implementar regla de producción de expresiones con tipo. O sea, básicamente, muchachos, muchachonas, pues se refiere a esto, ¿sí? A las diferentes cases que hay. ¿Sí? Eso en español. Entonces, muchachos, las primeras cláusulas del procedimiento by expression tienen que ver con literales o variables. Pues es básicamente lo mismo que dije. No hay mucho que decir acá. Entonces, muchachos, viene el procedimiento type of expression, ¿cierto? Miren acá. Si recibo un número, ¿qué es cupo? Tipo entero, ¿cierto? Despierten, muchachos. Si es una expresión verdadera o falsa, ¿qué voy a hacer? Bool type, bool type. Y si es un var expression, ¿qué voy a hacer? Buscarlo en dónde? En el ambiente de tipos, ¿cierto? Entonces, muchachos, observen, de ahí en adelante, en Tile Expression, vamos a aplicar las reglas que vimos, ¿cierto? ¿Recuerdan la regla del if? ¿Cuál es la regla del if? El test debe ser booleano. Y T1 y to expression y false expression que deben cumplir. Deben ser, no, enteros no, iguales. Deben ser iguales. O sea, lo que está en false y lo que está en, lo que está en true y lo que está en false deben ser iguales. Eso es muy importante, muchachos, a la hora, cuando yo les pida chequeo de tipo en el parcial, ustedes deben, digamos, ustedes elaboran las ecuaciones y pues pueden haber errores ahí. Entonces, mucho cuidado. Lo que pasa es que como estamos hablando de un lenguaje funcional, entonces él debe ser consistente. Digamos que en un lenguaje imperativo, sí se permite pues que un if devuelva dos tipos diferentes, pero en un lenguaje funcional no se permite eso. Digamos que es además por practicidad, además porque le darían dos ecuaciones distintas y eso luego una ramificación de ecuaciones. Entonces, no, ¿sí? Debemos cambiar por simplicidad, ¿sí? Pero no hay ninguna otra razón, ¿sí? Y miren el if, aquí está hecha la regla. El if que tiene una case, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del if? And false expression, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Ahora bien, muchachos, voy a preguntar si el test type, ¿cierto? Si el test type voy a hacer, miren acá lo que hacen. Van a hacer un type expression de test. O sea, básicamente van a empezar a revisar si estos son otro tipo de expresiones, ¿sí? Ahora bien, muchachos, equal type permite validar si son dos tipos son iguales, ¿cierto? Entonces, muchachos, test type y bool type, ¿cierto? Este último argumento es para mostrar un mensaje de error, ¿listo? Esto lo pueden ignorar. El importante es este. Va a preguntar si test type es igual a bool type. ¿Qué pasa si el test type no es igual a bool type? Suelta un error que pues, con este test se maneja. Y
chi equal type, true type and false type. ¿Qué está verificando ahí? Si son iguales. Este último argumento, ignoren lo que eso es de mensaje de error, básicamente. Entonces, muchachos, y aquí viene check equal type, que, como les mencioné, muchachos, esta expresión es para mostrar un mensaje de ¿qué? De error. Aquí está, EPL, check equal type, bueno, expresión, ¿sí? Básicamente. Esto, type o external from, eso es para formatear. El importante es igual. T1 debe ser igual a T2. Y de esa manera yo verifico con ese procedimiento, ¿sí? Bien, muchachos, type o external from básicamente es para formatear, ¿sí? Me muestra que yo esperaba un entero y usted me está arrojando un booleano. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no hago eso? Como eso es sintaxis abstracta, ¿qué le soltaría si yo no hago este type external from? No le soltaría un error, sino que le soltaría, hay un error, yo esperaba un tipo struct, dos puntos, bla, bla. Y usted me está enviando un tipo struct, dos puntos, bla, bla. ¿Qué hace esto? Pues lo formatea para el usuario. Sí, es por eso que eso no era tan importante. Bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? Esto básicamente es para formatear esto. Para formatearla cuando es un tipo procedimiento, ¿cierto? Él debe arrojarle el error, int, asterisco, booleano, asterisco, y es lo que hacen acá. Luego, regla de tipamiento para la creación de procedimientos, ¿cierto? Entonces, cuando creamos un procedimiento, miren lo que pasa. Aquí está para crear un procedimiento. Cuando hacemos un procedimiento que nosotros generamos, miren acá, ¿qué generamos? Un protype ¿con quién? Con los argumentos y con el resultado. Esto me va a generar algo así, que sería, el protype sería con los argumentos T1, T2, que serían estos artype, y el resultado sería un T. Eso es lo que me va a arrojar al final eso. Y básicamente el resultado, ¿cierto? Pues hace una expansión, ¿sí? O sea, examina qué tipo es. O sea, hace una evaluación y mira qué tipo es. ¿Listo? Y artypes, pues hace la expansión. Como es una lista, entonces revisa el map. ¿Se acuerdan del map? T1, T2, Tn. Entonces de esa manera yo genero el protype, ¿sí? Bien, muchachos. Type o expression, pues básicamente, pues cuando tengo un proc, pues ya saco esa función y ya, ¿sí? Ahora nos falta nos falta la evaluación, ¿cierto? Y la evaluación, miren cómo funciona. Esta es la evaluación, ¿cierto? ¿Sí la ven? Entonces, en la evaluación, muchachos, ¿yo qué voy a recibir? Radar die, runtimes, recibo el radar y recibo los runs. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que preguntar si type es un qué. Si type es un qué, muchachos. Si radar type, ¿qué debe ser? Un procedimiento. Si no lo es, ¿qué arrojo? Un error, ya. Los cases permiten el else. Ese else deberían de manejarlo en la entrega 1, porque en la entrega 1 ustedes no van a tener objetos. Entonces, pero sí deben colocarlos en gramática. Entonces, ¿cómo manejan eso en los cases? Sencillamente colocan un else. ¿Listo? Y eso ya le recoge el resto que usted no... ¿Se acuerdan que Eval Expression les pedía a ustedes que colocaran todas las variantes? ¿Cómo pueden evitar eso? Sencillamente coloquen un else. Ahí cae lo que no está reconocido. Ya. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que entra a validar? ¿Qué está haciendo aquí? Los runtypes es lo que usted envía y los artypes es lo que el procedimiento tiene. Entonces, ¿qué pasa con el tamaño? Deben ser iguales. Y si no lo son, ¿qué pasa? Lanza un error, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué hago acá? ¿Qué hace check equal type por cada uno, runtypes, artypes? ¿Qué hace aquí con estos dos? ¿Qué hace este for each? ¿Qué hace ese for each? Tenemos una lista de tipos, que es el procedimiento, y otra lista de tipos que tú le enviaste. ¿Qué está haciendo ese check equal type ahí? Con ese for each. Mira uno por uno, compara el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, así, el enésimo con el enésimo, ¿cierto? Bien, muchachos.
Entonces, para el caso de las primitivas, vamos a utilizar algo que se llama type of primitive, ¿cierto? Y la vamos a definir así. Miren acá, muchachos, una suma que va a tener, que recibe. ¿Cuáles son los? Miren acá, una suma que recibe 2 enteros y que escupe un entero. Un incremento que recibe un entero y un entero. Y un protype que hace, perdón, un 0 test. O sea, esta es 0x. ¿Qué recibe esto? Y escupe un boolean, ¿cierto? Y aquí están esas cláusulas, ¿cierto? Cuando ustedes reciben una primitiva, ¿cierto? Entonces hacen type application que les genera esa regla de acuerdo a la primitiva que tienen, ¿sí? Bien, esto type expression es lo mismo, simplemente que es con un Mac. Y la regla del tipamiento para el LED, miren la regla del tipamiento para el LED, ¿cierto? En el LED yo voy a tener diferentes declaraciones de variables, ¿cierto? Y a cada una le asigno un tipo. Y al final yo evalúo quién. Estas son las declaraciones de variables. Y finalmente, ¿a quién evalúo? ¿A quién? ¿Al qué? Al cuerpo. Entonces el tipo del LED, muchachos, va a ser, aquí falta, aquí se lo comió la diapositiva, pero el tipo del LED es igual al tipo del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo LED, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo LED y tengo aquí una declaración y tengo un in, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de todo esto? Va a ser el tipo de esta expresión. O sea, usted no tiene que ponerse a evaluar nada más, ¿sí? Va a ser el tipo de esa expresión, ¿sí? Tengan cuidado porque cuando yo hago el examen, pues pueden haber varios LED dentro de varios LED. Al final va a ser el in, que está en el último LED, la salida de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo del LED está dado por la expresión que está dentro del in. Si es otro LED, pues está dada la expresión está dentro del in. Por ejemplo, en el parcial puede aparecer esto, ¿sí? LED, cualquier bobada, LED in. ¿Cuál es el tipo de todo esto? El que está de último, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso porque es uno de los principales errores que he visto en los parciales, ¿sí? Yo no sé qué les pasa a ustedes en estas clases, ¿cierto? Es como si no sucediese. Entonces, aquí está, muchachos. Básicamente, el LED, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Bueno, os tengo que explicar este de acá arribita, creo que, bueno, esperen, yo veo una cosa, van a encontrar el tipo, expresiones, bla, bla, no, sí. Entonces, muchachos, cuando yo genero un LED, tengo que generar un ambiente de tipos extendido. ¿Por qué? Tengo que evaluar, muchachos, tengo que evaluar el cuerpo en un ambiente extendido de cuerpos. ¿Por qué? De tipos, perdón. Por las variables que estoy declarando. Esas variables que estoy declarando tienen un tipo, ¿cierto? Que debe ser evaluado en el cuerpo. Y a su vez hacemos type expression sobre quién. Del cuerpo, ¿cierto? Sobre el ambiente. Este es el ambiente ¿qué? Ambiente extendido ¿de qué? De tipos, ¿cierto? Donde agrego las nuevas variables. ¿Estamos ahí, muchachos, muchachones, muchachitos, muchachonas? ¿Sí? Ya casi acabamos, tranquilos. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cansados? Ay, muchachos, y la otra clase voy a comenzar con inferencia. La próxima clase es el 1 de mayo. Ah, no, el 30 de abril se salvaron. Yo quería dar clase otro festivo, bueno. ¿Sí? Es eso reponer un domingo. Me quedo con el festivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Se añade una cláusula respecto a la definición de type expression, que es el caso del LED, ¿cierto? Pues que va a ser type of LED expression, que es esa función que creamos. ¿Qué hace type of LED expression? Crea un ambiente extendido de tipos con los argumentos del LED, o sea, lo que está antes del in, y aplica type expression sobre el cuerpo. Y el tipo del cuerpo es el tipo del LED, ¿sí? Eso, y mucho cuidado cuando ustedes estén evaluando esto. Y muchachos, finalmente viene la sobremesa, el eléctrico, ¿cierto?
El LETREC pues tiene esta forma, ¿cierto? Y el tipo, cada uno de estos va a tener un tipo, ¿cierto? Miren acá. Cada procedimiento que tiene. ¿Qué cada procedimiento que tiene, muchachos? Su tipo asociado, que es de tipo procedimiento, ¿sí? Básicamente. Entonces, muchachos, el cuerpo de LETREC y cada uno de los cuerpos de los procedimientos deberían ser revisados en un ambiente donde cada variable tenga el tipo correcto. O sea, vamos a variarlo en un ambiente extendido. Como el tipo procedimiento, como el tipo PI, perdón, tiene tipo procedimiento, el cuerpo de LETREC debe ser revisado en un ambiente que contenga ¿qué? Los procedimientos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos revisarlo, los tipos, en un ambiente que contenga los mismos procedimientos? ¿Por qué razón? Del LETREC. ¿Qué pasa con el LETREC a diferencia del LED? Que es recursivo, ¿correcto? Entonces las funciones deben conocerse en sí mismas, ¿cierto? Porque puede haber una función que dependa de otra, ¿sí? Entonces por eso debemos generar un ambiente con las mismas variables y evaluarlo ahí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto, muchachos? Básicamente, vamos a hacer type of expression sobre cada una de ¿qué? Miren acá. Aquí está la... ¿Sí ven que estas funciones son iguales a una expresión? Recuerden, ¿cómo sería el LETREC? ¿Sí recuerdan el LETREC o no? Que el LETREC, por ejemplo, int f de a, b. Por ejemplo, ¿sí? Y f de a, b es igual a ¿qué? Por ejemplo, más a de f de a, b. Por ejemplo, yo sé que esto va a dar un ciclo infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Cuando yo evalúo este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo que está acá, pues yo tengo que saber quién es f. ¿Y cómo sé quién es f? Tengo que incluirlo en el ambiente de tipos. Al evaluar E1. Al evaluar pues la expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos cada una de las ¿qué? Expresiones que tienen tipos y finalmente evaluamos ¿quién? El cuerpo. O sea, a cada muchacho, a cada procedimiento, a cada expresión de procedimiento le damos un tipo y al cuerpo pues lo evaluamos y le damos un tipo, ¿cierto? Bien, muchachos, y aquí está esto, ¿cierto? Recuerden que un LETREC recibe los tipos de los procedimientos, los nombres de los procedimientos, los tipos, la lista de tipos de cada uno de los argumentos y recibe los cuerpos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Type LETREC expression. Entonces, ¿qué es LETREC expression? Que aquí está, ¿cierto? Está bonita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es type LETREC expression, muchachos? Básicamente, vamos a hacer la expansión de cada uno de los argumentos, ¿cierto? Eso lo hacemos acá. Vamos a coger cada una de las listas, ¿cierto? Por ejemplo, los argumentos del primer procedimiento, los del segundo, los del tercero, los del cuarto, y lo vamos a evaluar todos, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Tenemos que evaluar los resultados. Esto lo vamos a almacenar en esta variable artypes y result types, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a analizar los ¿qué? No, los procedimientos vamos a generar la regla. Un tipo de procedimiento, ¿cierto? Que es un protype cuyos argumentos ¿qué son? La lista de argumentos y las salida es. Recuerden que protype me permite definir un tipo de procedimiento. Ahora luego, ¿qué hacemos? Generamos el ambiente, ¿cierto? ¿Y el ambiente qué pasa? El ambiente que va a incluir. ¿Qué va a incluir, muchachos? Va a incluir, estos son los nombres de los procedimientos y los tipos de cada uno de los procedimientos. Y ahora, ¿qué hacemos finalmente? Aplicamos en ese ambiente que se creó, que contiene los nombres de los procedimientos, buscamos los tipos de las expresiones, ¿sí? Esto es para validar que sea correcto, ¿sí? ¿Listo? Ay, muchachos, cuando les está explicando inferencia va a ser más divertido todavía, ¿sí? Entonces, preguntas, sentimientos, PQRs, llamadas a un amigo. Cancelación era hasta la semana pasada. No, la 10ª semana.
Sí, ya ahorita le toca inventarse algo o que le haya sucedido algo serio, ¿sí? O sea, que haya habido, que le haya caído un meteorito en su casa, que usted haya ido en un bus y el computador explotó, algo así. ¿Sí? Oh, no, pues es muy exagerados. Existe, muchachos, existe una sustancia que si usted se la toma puede fingir la muerte. ¿Sí? Tienen que buscarlo, eso hablaron de eso en Discovery Channel, que hubo gente que la enterraron viva por eso, en el siglo XIX y siglo XVIII. Una sustancia que usted se toma y finge la muerte. Sí, eso lo explicaron en un documental de Discovery. Bueno, muchachos, yo creo que es suficiente por hoy. Ya la próxima semana, pues les daré las notas del parcial y vamos a ver inferencia de tipos. Y ya nos quedaría faltando el último tema, que es objetos. El opcional, no, ya tiene que ser, el opcional sería el 8. Si no puede pasarse de ahí. El día del opcional son 2 horas de clase y 2 horas de opcional. Aunque lo voy a pensar. Déjenme reprogramo esto porque, muchachos, me va a tocar quitar la última práctica según veo. ¿Cierto? La práctica 3 me va a tocar quitarla por el tema de la semana de expresión. Entonces tengo que reajustar la bitácora. Entonces, ya saben qué hacer. ¿Cuáles son las 2 cosas que debemos hacer la semana de la expresión? Ser voluntario o asistir algo el martes y que yo los vea. Y los de Cali, pues ya saben que la otra semana tengo una exposición de 15 minutos en un simposio. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Ah? Asistir al menos a algo que yo vaya, que yo los vea, ¿sí? Porque es que pasa que a veces llega el profesor y el profesor se va y los estudiantes se van. No, muchachos, la idea es que el evento que hacen de la semana de expresión me parece algo valioso, no todos estudian, entonces es bueno respaldar. Bueno, muchachos, nos vemos entonces la próxima